a conculcarnos, digamos. Está Luis Campos, uno de los referentes con quienes venimos hablando hace mucho tiempo del Observatorio de la CTA Autónoma a nivel nacional, que está presentando su libro, por eso vamos a charlar rapidito con él. Está en Rosario ahora. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos desde Misiones. Hola Miguel, Alicia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Luis. Bueno, contanos un poco así brevemente cómo queda esta ley que finalmente va a terminar siendo aprobado por lo que se está viendo y por lo que se está anticipando esta madrugada, en el capítulo laboral particularmente. Claro, son dos grandes leyes que tienen muchos capítulos, pero puntualmente en el plano laboral lo que todo indica que Diputados va a terminar aprobando la versión que vino del Senado, que es una versión peor que la que había salido con media sanción originalmente de la Cámara de Diputados. Es un conjunto de reformas que retocan muchos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, fundamentalmente cuestiones que hacen a la relación individual entre trabajadores, trabajadoras y empleadores. No avanza mucho en el ámbito de las relaciones colectivas. Esto es algo que estaba en el proyecto original del gobierno, está en el DNU, que todavía está impugnado en la justicia, pero evidentemente como parte de una negociación no explicitada, pero todo indica que fue así. Esas normas que afectaban a la relación entre los sindicatos y las cámaras patronales quedaron de lado, no se incluyeron en el capítulo de reforma laboral finalmente en Diputados, y tampoco se incluyeron en la discusión del Senado. Posiblemente queden para más adelante, pero lo que sí hizo el Senado fue a las normas que venían de Diputados, que como les decía, básicamente le dan mucho poder a los empleadores en la relación individual con sus trabajadores y trabajadoras, ampliación del periodo de prueba, facilita mucho la tercerización, muchísimo más de lo que está facilitada en la actualidad, permite reemplazar las indemnizaciones por despido por fondos de cese laboral similar al que existe en la industria de la construcción, dificulta muchísimo la posibilidad de reinstalar trabajadores en sus puestos de trabajo cuando sean objetos de un despido discriminatorio. Es decir, hoy si mi empleador me despide por mi orientación sexual, por mi religión, por mi opinión política, yo puedo ir a la justicia y demandar el cobro de la indemnización por despido o la reinstalación en mi puesto de trabajo. Bueno, la reforma viene a impedir esa reinstalación en el puesto de trabajo, solamente establece un agravante para los casos de despidos discriminatorios, la ampliación del periodo de prueba, es decir, muchas normas que le dan, insisto, muchas facultades a los empleadores en las relaciones individuales con sus trabajadores y trabajadoras. Hay dos temas. Hizo el Senado. Hay dos temas que me gustaría que por ahí extiendas también un poquito. El tema de causa justa cuando se trate de toma o de bloqueo de acceso de empresas. ¿Eso quedó definitivamente? Eso es un agregado del Senado. O sea, lo que hizo el Senado fue agregar 3 artículos que Diputados había dejado de lado. No habían salido diputados, el Senado los volvió a incorporar. Uno de ellos es el cambio al artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le da muchas facultades a los empleadores para despedir con causa, es decir, sin pago de indemnización, a trabajadores, trabajadoras que participen en medidas de fuerza que vayan más allá de abstenerse de prestar servicios. Es decir, que la huelga, lo que plantea el artículo es que la huelga se tiene que reducir a quedarte en tu casa, a no hacer ningún tipo de acción en los establecimientos o en la puerta de los establecimientos. Por ejemplo, el gobierno plantea que es una norma para evitar los piquetes, las tomas de establecimientos. Pero lo cierto es que tal como está redactado, los empleadores van a poder despedir con causa a un trabajador si participa en una medida de fuerza que afecta el ingreso o la salida de bienes o personas del establecimiento. Y acá el diablo está en los detalles. Claro. Fíjense que yo usé la palabra afecta, no usé la palabra impida. Con lo cual uno se imagina una toma, un bloqueo, lo que hace es impedir el ingreso y salida de bienes o de personas de un lugar. Pero la norma no dice impida, dice afecte. Entonces, por ejemplo, si hacemos una manifestación en la puerta del establecimiento en el marco de una huelga, pero dejamos que entren y salgan los camiones de la empresa, lo cierto es que esos camiones van a
necesariamente van a entrar más lento, van a salir más lento, porque hay una manifestación en la puerta. Bueno, esa manifestación está afectando el ingreso y egreso de bienes, por más que no lo impida. Bueno, en esos casos, el artículo que salió del Senado y que todo indica que diputados lo va a aprobar, habilita el despido con causa de esos trabajadores, de esas trabajadoras, o también, poniéndolo mal y pronto, si en esa manifestación se molesta de alguna manera a trabajadores y trabajadoras que no adhieran a la medida de fuerza, también eso va a ser calificado como una injuria grave y por ende va a habilitar el despido con justa causa, es decir, sin el pago de indemnización por parte del empleador. Ahora, cuestiones que aparecen en todas las medidas de fuerza. No hay ninguna medida de fuerza en la cual no se genera alguna rispidez entre los trabajadores y las trabajadoras que adhieren y aquellos que no adhieren a la medida de fuerza, o cualquier medida de fuerza que insisto, que tenga algún tipo de exteriorización en los lugares de trabajo o en las cercanías, los alrededores de los lugares de trabajo, siempre va a afectar de alguna manera el normal funcionamiento del establecimiento. Bueno, en esos casos, la versión que salió del Senado habilita el despido con justa causa, sin el pago de indemnización, lo cual es bastante más grave de lo que salió de diputados. Ahí habría que sumarle también, se conoció la creación de una unidad de seguridad productiva del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca un poco también esto, evitar manifestaciones, ocupaciones de establecimientos, es decir, como que además de la vía del despido, también la vía de la represión en este caso. A ver, no tuvo mucha repercusión, posiblemente por el exceso informativo al cual estamos expuestos en estos días, pero efectivamente esto que vos planteás es la creación de una unidad en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que dice, para proteger a actividades estratégicas que puedan estar expuestas no dice a delitos, no dice a criminalidad, a obstáculos en el funcionamiento. Esto es básicamente poner al servicio de las empresas las fuerzas de seguridad federales en el marco de la resolución de conflictos. No es ni más ni menos que eso, es que la gendarmería custodie las puertas de sectores estratégicos que pueden ser Muerta, puede ser la industria aceitera, podría ser la industria papelera en Misiones, porque el Ministerio de Seguridad defina que para la economía local la industria papelera es estratégica, porque aparte esa definición de estratégico depende de la voluntad unilateral del Ministerio de Seguridad. Con lo cual, tranquilamente podríamos pensar, o la actividad turística, vuelvo, para poner algunos ejemplos locales, las cataratas. Bueno, entonces la gendarmería custodiando los alrededores de las cataratas en el marco de una manifestación de los trabajadores y trabajadoras de ATE o de los guardaparques que están reclamando por un incremento salarial o en contra de los despidos. Bueno, la gendarmería o la Policía Federal custodiando ese lugar de trabajo y de vuelta custodiándolo armados. De ese tipo de mecanismos estamos previendo, estamos hablando, que es lo que se creó en estas semanas. Y agrega, Luis, ahí me parece interesante, por lo menos en cómo se difunde esta resolución, que va a trabajar de manera articulada con sectores productivos de la sociedad civil y otras áreas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, dice. Y ya en Misiones, hablando un poco de la provincia, hay experiencias de articulación, hay como un área contra los delitos rurales, entre comillas, que el gobierno de la provincia articula fuerzas de seguridad provincial con organizaciones de autoconvocados de distintos sectores productivos, el de la yerba mate es uno, que ya están interviniendo para evitar bloqueos de ruta, te dicen, ¿no? Piquetes, digamos, ¿no? O sea que ya vienen ensayando esto. Claro, bueno, a eso súmale que ahora, si la provincia de Misiones presta su conformidad, porque en esto la resolución es cuidadosa de no avanzar sobre las autonomías provinciales, pero si la provincia de Misiones presta su conformidad, y por lo que vos me decís, no parecería que vaya a ser un problema esto, a esas unidades se les va a sumar potencialmente la Policía Federal o fundamentalmente en estos casos la Gendarmería, que son las fuerzas federales que van a actuar en coordinación con las autoridades provinciales
y esto de terceros, de terceras instituciones. A ver, que muchas veces podríamos pensar que van a ser tranquilamente las propias cámaras patronales o las organizaciones empresariales de cada lugar, dependiendo obviamente de la realidad productiva, la realidad geográfica de cada lugar, pero definitivamente estamos hablando de mecanismos de resolución de conflictos laborales que deberían ser canalizados a través de la intervención de las autoridades laborales competentes, tanto a nivel nacional como a nivel local, la Secretaría de Trabajo Nacional, las distintas secretarías o ministerios de trabajo provinciales, pero en este caso, llamativamente, el secretario de Trabajo o la ministra de Capital Humano brillan por su ausencia en esta resolución del Ministerio de Seguridad, que claramente está dictando una norma directamente destinada a intervenir en la resolución de conflictos laborales por vía de la intervención de las fuerzas federales de seguridad, algo que no tiene ningún sentido y que nos retrotrae a otros momentos de nuestra historia. A ver, un abogado que peina bastantes más canas que yo me dijo: no puedo creer lo que estoy leyendo, este es el lenguaje de las normas de la dictadura. Claro, eso te anticipaste a la pregunta que iba a hacerte, digamos, desde el punto de vista académico, esto es volver a las cavernas. Es que, a ver, es volver a plantear la resolución de los conflictos laborales desde una perspectiva securitaria. Sí. Los conflictos laborales como conflictos que, en primer lugar, son conflictos vinculados a la seguridad y no vinculados a el conflicto inherente a este sistema de producción que existe entre trabajadores y empleadores. Mientras sigamos viviendo en el capitalismo, y todo indica que vamos a vivir en el capitalismo durante mucho tiempo más, la relación entre los trabajadores y los empleadores es conflictiva, y eso no es un problema. Eso es así en todos los países del mundo, y la forma de resolver esos conflictos es fundamentalmente a través de la intervención de la autoridad pública en materia laboral, la autoridad especializada en materia laboral. El Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo Nacional, tiene un área entera destinada a mediar y a intervenir en conflictos laborales. Y no hace falta que intervengan las fuerzas federales de seguridad, que deberían estar para resolver otro tipo de problemas que no tienen que ver con los conflictos laborales, que tienen que ver con el delito, con la criminalidad. Pero bueno, lamentablemente parecería ser que la principal, o que una de las principales motivaciones de la ministra de Seguridad y por ende de la política de seguridad del Estado Nacional tiene que ver con intervenir en conflictos laborales, donde el secretario de Trabajo, la ministra de Capital Humano, están brillando por su ausencia. Luis, nos queda mucho para preguntarte, pero tenés que ir a presentar tu libro, así que te agradecemos muchísimo este tiempo y ya vamos a organizar acá la presentación también del libro y seguir charlando un poco, porque hay que... me parece también ahora empezar a socializar información sobre estas modificaciones y sobre los derechos que nos quedan, digamos, ¿no? Que hay que seguir defendiéndolos y reconquistar los que se van a llevar puesta en esta jornada. Bueno, dale, gracias por el llamado y obviamente la seguimos cuando quieran. Un abrazo, gracias, hasta luego. Luis Campos, ahí charlando con nosotros y con nosotras, está en Rosario presentando su